Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo tiene el placer de presentarles la presentación número 2 llamada Atentados Recientes. Como integrantes del grupo tenemos a Ilenis Guerra, Dostin de la Rosa, Michelle Contreras y mi persona, Lady Villalaz. Los contenidos que estaremos abarcando en este documento son el accidente IL-76 de la Fuerza Aérea de Argelia y el vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Introducción. En este trabajo estaremos analizando que en los aeropuertos es esencial garantizar la seguridad de los viajeros, el personal de tierra, el público y las instalaciones, así como evitar que en las aeronaves se introduzcan armas, explosivos o sustancias peligrosas que puedan utilizarse para cometer lo que en aviación se conoce como interferencia ilícita. Diariamente en todos los aeropuertos es el primer filtro para garantizar a los pasajeros y trabajadores de altos estándares una estancia segura. En este trabajo hablaremos específicamente de 2 atentados que afectaron la industria aérea y dejaron una gran huella en la que después se implicó elevar aún más los estándares de seguridad. Ahorita estaremos hablando del accidente IL-76 de la Fuerza Aérea de Argelia. Porque cuando hablamos de un acto de interferencia ilícita como tal en el accidente, no hubo. ¿Por qué? Porque tiene como definición la palabra que son los actos o tentativas destinados a comprometer la seguridad de la aviación aérea, como la toma de rehenes o el apoderamiento de una aeronave. Teniendo claro esto, se afirma que no hubo tal acción en el accidente IL-76 de la Fuerza Aérea de Argelia. La aeronave en cuestión se estrelló poco después de despegar, lo que denota que el accidente se produjo debido a un error humano y o falla mecánica causada por la falta de mantenimiento previo al despegue. Los antecedentes del accidente, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, que no especificó las causas de dicho acto, el accidente cayó justo después de despegar del aeropuerto militar de Bou Farik, al oeste de Argelia. Y refiriéndose a los sucesos, a las 7:50 hora local o 6:50 UTC, el avión se estrelló justo fuera del perímetro del aeropuerto de Bou Farik, del cual había despegado recientemente. Bou Farik está cerca de la ciudad de Blida y al suroeste de la capital, Argel. Testigos informaron que el ala del avión se había incendiado antes del choque. El vuelo tenía como destino final el aeropuerto de Tindouf, con escala en el aeropuerto de Bogene Ben Ali Lotfi de Bechar. La aeronave del accidente era un Ilyushin IL-76TD de la Fuerza Aérea Argelina, 347C Escuadrón de Transport Strategique, producido por Tashkent Asociación de Producción de Aviación en 1994. El avión registrado 7TWIV MSN 10-43-41-96-49 había volado por primera vez en 1994. Entre los pasajeros había 257. Y ese fue el total de muertes del accidente. No hubo ningún sobreviviente. Había 176 miembros del Ejército Nacional del Pueblo Argelino. Muchos de estos oficiales, militares y soldados viajaban con sus familiares. Responsables de la RAS aseguran que 30 estudiantes y otros civiles saharauis que volvían a los campos de refugiados de Tindouf están entre los muertos. Habían estado visitando Argel por razones médicas y burocráticas. Saharauis suelen disponer de plazas de cortesía en aviones de transporte militar argelinos. La ubicación del accidente fue en Argelia, a unos metros del aeropuerto de Bou Farik. Siguiente. En investigación, el ministro de Defensa argelino dio la orden de que se creara una comisión que investigara las causas del accidente, pero cabe destacar que en la actualidad, además, las autoridades argelinas aseguran que se trató de un fallo técnico. ¿Se puede evitar el accidente? Sí se puede evitar, ya que
si se hubieran tomado todas las revisiones y seguridades pertinentes de la aeronave, tanto en su parte interna como externa, y también influye el mantenimiento que se le daba al avión, ya que no se sabe si era frecuente o ocasional. Siguiente. Es la peor tragedia aérea ocurrida en la historia de un avión militar que acababa de despegar terminó estrellándose, dejando el fatídico saldo de 257 muertos. Luego de impactar contra una zona aledaña a la base aérea de Bufarik, a 60 kilómetros de la capital, la aeronave explotó y la humareda negra fue captada incluso por conductores que transitaban por la zona. Quedó ni un solo sobreviviente, y así lo confirmó el Ministerio de Defensa del país. Sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer las causas del mortal accidente. Testigos aseguraron que tan pronto el avión militar despegó, perdió velocidad y altura repentinamente hasta terminar estrellándose. En la aeronave de fabricación rusa viajaban 247 militares y 10 tripulantes, que tenían planeado hacer una escala antes de llegar a su destino final. Los 300 rescatistas trabajan en el lugar, mientras el ministro de Defensa, Gaid Salah, ha suspendido sus actividades para dirigir las investigaciones para conocer las causas del siniestro. Ok, como siguiente punto hablaremos del vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Comencemos con acto de interferencia ilícita. La responsabilidad de la investigación se delegó en la Junta de Seguridad Holandesa, también llamada DCB, y el equipo de investigación conjunta llamado JIT, liderado por Holanda, quienes concluyeron que el avión de pasajeros fue derribado por un misil tierra-aire Buk, lanzado desde aviones prorrusos controlados por separatistas en el territorio de Ucrania. También se comenta que fue derribado por un caza ucraniano. Algunos medios han apuntado que el objetivo real era el avión del presidente Putin. Es la versión que da Rusia. Ok, antecedentes. Cuando hablamos de antecedentes, podemos destacar que el vuelo 17 de Malaysia Airlines, del 17 de julio del 2014, y con código compartido con la aerolínea KLM, Royal Dutch Airlines, fue un vuelo internacional regular de pasajeros operado por un avión Boeing 777 que partió del aeropuerto de Ámsterdam a las 12:14 hacia el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, con 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Se estrelló en Villa de Grabov, en el raión ucraniano de Shakhtarsk, en Oblast Donetsk, a 40 kilómetros de la frontera con Rusia. Actualmente en dicha zona está teniendo lugar la guerra en el Donbass. El contacto se habría perdido a las 16:15 hora local. Ahora hablaremos puntualmente de los sucesos. ¿Qué ocurrió en este accidente? La aeronave despegó del aeropuerto de Ámsterdam a las 12:14, como he mencionado anteriormente, con destino a la capital de Malasia. Malaysia Airlines fue notificada por los controladores de tránsito aéreo locales porque habían tenido una pérdida en los contactos con los aviones a la hora de las 14:15. Alrededor de las 15:30, la empresa informó a través de su cuenta de Twitter que habían perdido contacto con el vuelo. El avión desapareció minutos antes de entrar en el espacio aéreo ruso. Se informó que un Boeing 77 de Singapore Airlines y un Boeing 787 de Air India estaban a solo 25 kilómetros del lugar cuando la aeronave desapareció. Ahora hablaremos de la aeronave. El vuelo MH17 fue operado por un Boeing 777 de número de serie 28411, inscripción 9M MRD,
y fue el 84 Boeing producido voló por primera vez el 17 de julio de 1997, es decir que el día del siniestro el avión cumplía 17 años desde que voló por primera vez y fue entregado nuevo a Malaysia Airlines el 29 de julio de 1997. El avión era accionado por dos motores Rolls-Royce Trent 800 y configurado para transportar 282 pasajeros, teniendo más de 43.000 horas de vuelo, incluyendo 6.950 despegues y aterrizajes previos al accidente. Muertos. Este accidente dejó un total de 298 víctimas. Ok. Ahora hablaré sobre la ubicación de este suceso. La aeronave despegó desde el aeropuerto de Ámsterdam a las 2:14, 10:14 UTC, con destino a la capital de Malaya. Ahora les hablaré sobre la investigación de este suceso. Esta investigación empezó con la caja negra. Los funcionarios europeos dijeron que Ucrania había reclamado primero las cajas negras. La OASI declaró que Ucrania es el país encargado de la investigación conforme con el artículo 26 del Convenio sobre Aviación Internacional Civil. Primeras investigaciones. Horas después del accidente llegó a Ucrania un equipo de investigación de Estados Unidos enviado de urgencia por el gobierno de dicho país. Milicianos del Estado Federal de la Nueva Rusia, que controlan la zona desde donde se estrelló el avión, anunciaron que acordaron la escena del accidente para proporcionar, entre comillas, acceso seguro y garantías de seguridad. El comunicado oficial en Malaysia Airlines emitió un comunicado afirmado que la ruta del vuelo del MH17 estaba aprobada por Eurocontrol y que el avión debía volar a una altitud de 10.668 metros, atravesando el espacio aéreo ucraniano, aunque tras entrar el MH17 en el espacio de Ucrania, los controladores le exigieron volar a 10.058 metros. Ahora les hablaré sobre la llegada del OSC. Hacia la noche del día 18, las investigaciones del OSC denunciaron que no se les dejaban acceder a las zonas de la catástrofe, lo que fue confirmado por el embajador suizo ante la OSC, Thomas Greiner, quien afirmó que los observadores finalmente accedieron a la zona durante 75 minutos, mientras los rebeldes que los vigilaban realizaban disparos al aire. El 19 de julio, Malaysia Airlines anunció que estaba evaluando la seguridad en Ucrania antes de decidir la posibilidad de transportar a familiares de las víctimas al sitio de desastres. Ahora les hablaré sobre los traslados de los cuerpos. El 21 de julio, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, dijo en una rueda de prensa que los prorrusos de Donetsk entregarían a las autoridades malasias 2 cajas negras. Los prorrusos también permitieron a las investigaciones neerlandeses examinar los cuerpos. Hasta ese día, unos 272 cuerpos habían sido recuperados. Al mismo tiempo, Australia envió a Angus Houston al coordinador de la tarea de búsqueda del MH370. Los restos de los mortales partidos hacia Yarkov, controlada por Cave, a fin de facilitar la investigación. Finalmente, Alex Bordai hizo entrega de las cajas negras a una delegación malaya enviado a Donetsk. Como siguiente punto, les tenemos un video explicativo.
Antes de concluir, quiero dar unos datos curiosos sobre el atentado. Como número uno, tenemos que el avión estrellado era un Boeing 777, el mismo modelado de la aeronave que desapareció en marzo mientras realizaba el trayecto Kuala Lumpur a Pekín. Otro dato que puedo traer es que según Malaysia Airlines, el avión partió del aeropuerto Seychelles en Ámsterdam a las 10:15 del 17 de julio y debían llegar al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 22:10 hora local. Como tercer punto, esto también que las autoridades ucranianas hicieron públicas después de la grabación de los que dijeron que en una conversación entre los militares prorrusos en la que estos admitían haber derribado el aeroplano. Como último punto, esto quiero poner sobre la mesa de este interrogante: ¿se pudo haber evitado o no el accidente? Pues la aerolínea o los pilotos pudieron haber evitado la catástrofe si hubiera tomado una ruta diferente a la que cruzaba el espacio aéreo ucraniano. Pero el hecho es que el Servicio de Control de Tráfico Aéreo asigna la ruta, como ocurre con los sistemas de control de tráfico aéreo en todo el mundo. La tripulación solo se apegó a esas autorizaciones. Ahora sí, podemos pasar a las conclusiones de cada uno de mis compañeros referente a este trabajo. Bueno, para concluir, cabe mencionar que los accidentes e incidentes no se producen únicamente por fallas operativas. Por ende, considero que una aeronave cuando esté totalmente deshabilitada y horas antes de salir de su estacionamiento debe contar con una inspección general para poder detectar en qué están sus condiciones amplias para su despegue. A la vez, tomando otras acciones, se podría al menos mitigar y controlar algunos riesgos desastrosos, como es la pérdida de cientos de personas por un accidente aéreo. Después de lo desarrollado en el primer accidente mencionado, podemos concluir que en cuestión no tuvo una causa determinada a pesar de la investigación. Por lo tanto, lo más acertado en una suposición que recae en el error humano, por la manera en que se dieron los acontecimientos y la cantidad de víctimas, hacen de este accidente uno de los peores dentro de la clasificación de la aviación y la peor en su país de procedencia. Ok, después de haber realizado este trabajo, puedo concluir que el aumento de medidas de control en tierra como respuesta al 11 de septiembre habría desplazado amenazas clásicas como los secuestros de aeronaves, las explosiones y el terrorismo suicida en vuelo.
a favor de un nuevo espectro vinculado al desarrollo tecnológico, sin que esto implique que el riesgo haya desaparecido, revalorizándose también el peso de la amenaza interna. Repartiendo de la primicia de que una persona puede ser influenciada para la comisión de un delito contra la infraestructura aeroportuaria, incluido uno está la naturaleza, cabría preguntarnos si es posible lesionar a un volumen significativo de individuos, o lo más probable es que esto se diera en casos aislados, por lo que sería aconsejable identificar metodologías ágiles para la identificación temprana de señales de radicalización y revisar permanentemente criterios de acceso y habilitación de seguridad. Ok, los aeropuertos son lugares estratégicos que millones de personas frecuentan diariamente. Además, son la puerta de entrada a los países, siendo el punto donde convergen operaciones logísticas complejas y acciones para mantener el bienestar tanto del pasajero como de sus trabajadores. Ahora bien, como sabemos, los dos atentados expuestos en esta presentación del 11 de abril de 2018 en Argelia y el 17 de julio de 2017 fueron muy impactantes y a su vez marcó una línea entre la diferencia de lo que vendría siendo después en cuanto a la seguridad y cómo se elevarían los estándares en estos aeropuertos. Es muy importante rescatar que todo esto de rigurosidad en cuanto a la seguridad es solo por garantizar los vuelos a los pasajeros y salvaguardar sus vidas. Muchas gracias.